Está cargando, creo que ya está en vivo ya creo que estamos conectados. Tengo Ok. que ver un celular. Préstame mi celular. En este momento creo que ya está saliendo y sale la portada de la presentación. Y ya le confirmo aquí con los teléfonos. Sí, acabo Sí, de entrar a Facebook y ya estamos ahí. listo. Y voy a copiar el link. Que una de las cosas que hacemos es copiar el link y lo vamos a reenviar. Compartir. Gustas. Ya le confirmo aquí con los teléfonos. Sí, acabo de entrar a Facebook y ya estamos ahí. Sí, ya está Ya está en compartido. vivo. Voy a copiar enlace. Listo. Te voy a compartir al WhatsApp el link de la... Ángela, ya tienes en tu Gracias, WhatsApp el Osvaldo. link de la charla. Ah, listo. Espera que estoy enviándolo aquí. Espérame, si me lo mando a... no, sí. Pero es que necesito ver cómo nos estamos viendo en este momento. Creo que ya. Listo, ya Lo estoy se está reenviando. viendo la... Ahí ya estamos bien. Listo. Pero no las compartí. Presentamos Presento los libros. Pero entonces sigo tomando la nicorina. Sí, es que estoy mirando como, no estoy viendo, no puedo ver si la pantalla ya está completa en transmisión. Sí, ya. Es copiar el link y lo vamos a completar. No, es que es el atraso del audio que se lleva. Listo. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Te dejo que saludes. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar nuevamente con nosotros hoy Tienes martes. Hoy martes 9 de junio. Hace una semana y media no nos veíamos, entonces estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Hoy tenemos a dos muy grandes invitados, Ángela María Maya Villarreal y Luis Miguel Rengifo. Hoy vamos a hablar sobre aves amenazadas de Colombia, una charla acerca del libro rojo. Esperamos que sea de su agrado y estaré con ustedes más adelante con las preguntas. Voy a acomodarme. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si nos están escuchando bien los que están en este momento conectándose a la fanpage. Creo que yo escucho bien al profesor Luis Miguel, a la profesora Ángela. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Escuchamos bien, sí, señor. Listo. Bueno, y falta ahora pregunto al público si nos están escuchando bien. Hay veces que alguno de nosotros puede que no tenga buena recepción de audio, entonces ellos nos están informando. Sí, Jimena parece me dice que sí, que nos están escuchando bien. Qué bueno. Listo. Bueno, entonces muchas gracias. No nos habíamos visto hace una semana, amigos. Habíamos tomado un descanso de las anteriores charlas de cápsula de aves. Siempre montar cada presentación, como la identificación de atrapamoscas, la de los comederos de colibrís, la de la identificación de rapaces, toma su tiempo. Entonces tomamos una semana para reorganizar nuevas charlas. Y esta semana vamos a tener la identificación de búhos y ya la otra semana vienen hormigueros con tinamúes. Bueno, entonces hoy nos une una especie de tema que no se debería tratar. Nunca deberíamos hablar que tenemos especies amenazadas, pero lastimosamente tenemos en Colombia y afortunadamente me acompañan hoy dos investigadores que desarrollaron el libro rojo de aves de Colombia. Pero antes de eso quiero mostrarles la primera versión con la que yo estudié, el libro rojo de 2002, cuando era
era y aún soy un novato en la observación de aves. Fui aprendiendo creo que este libro fue el que me encaminó hacia conocer mi colibrí favorito, la Massilia castanilum. Bueno, pero ya con respecto a lo otro, ya tenemos de este libro, pero ya nos van a hablar nuestros invitados. Voy a darle siguiente a la presentación, pero nuevamente gracias al profesor Rengifo, a la profesora Ángela, por aceptar la invitación y estar con nosotros en este breve tiempo que tendremos de charla. Bueno, más bien muchas gracias, Osvaldo, por la invitación. Siempre es un gusto hablar de estos temas. Muy amable. Bueno, entonces voy a pasar. Ay, gracias. Le pongo siguiente. Aquí con esto, no sé si ustedes quieren hablar de esto o simplemente muestro aquí. Bueno, para los que están conectados, existe un libro rojo de aves. Ángela, profesor Luis Miguel, a veces se conectan muchas personas que se están hasta ahora iniciando en el mundo de la observación de aves, entonces poco conocen de esta bibliografía, bueno, muchos sí, más como diría los ornitólogos más estudiosos, pero los nuevos hasta ahora se están familiarizando con estos libros, como el libro rojo de aves de Colombia, que son 2 tomos, que afortunadamente tengo los 2 físicos, de los cuales estoy aprendiendo. Bueno, voy a pasarle la siguiente. Dime. Tal vez sería chévere contar qué es un libro rojo. Sí, qué pena, salté esa parte. Creo que me lo dejo a No, está bien. Esta es una conversación ahí, así que ahí vamos conversando. No, realmente un libro rojo es literalmente un libro o un documento en donde se hace la evaluación del riesgo de extinción de un grupo de especies y, digamos, debe tener como unas características particulares, y es que debe describir cuáles son los grados de amenaza, ¿sí?, para los cuales se va a evaluar las especies, y debe cumplir, estar delimitado geográficamente o taxonómicamente. Entonces, por ejemplo, los que estamos viendo aquí son los libros rojos de aves de Colombia, ¿cierto? En donde sabemos claramente que es para aves y es para Colombia. Cuando uno hace la evaluación de riesgo de extinción de una especie, eso no es un libro rojo, es una especie. El libro es como el conjunto. Y una cosa que tal vez vale la pena también mencionar es que, como decías ahorita, es ese tipo de libros que uno quisiera no tener que escribir, porque sería ideal que ninguna especie estuviera en peligro de extinción, pero como sabemos, no solamente hay muchas en peligro de extinción, sino que muchas se han extinguido. Entonces, el propósito de los libros rojos es determinar no solamente el riesgo de extinción, sino, muy importantemente, llamar la atención para que se tomen medidas y evitar la extinción de las especies. Tienen ese propósito fundamental. Y para completar un poquito esa última parte que menciona Luis Miguel, efectivamente en países como Colombia, el libro rojo se convierte en una herramienta fundamental para la política pública de conservación de especies. Pues los documentos que produce la Academia de Investigación de Riesgo de Extinción llegan a formar parte del decreto del Ministerio de Medio Ambiente, y eso pues le da su carácter de política ya en la práctica para cuidarlas y tomar las acciones pertinentes. Sí, y otra característica que tienen los libros rojos, que recopilan mucha información de las especies, es que el libro se publica hoy y mañana comienza a estar desactualizado, porque obviamente hay nueva información sobre las especies, las circunstancias cambian. Entonces, también por eso es muy importante hacer estas evaluaciones cada cierto tiempo, porque lo que es válido hoy no va a ser válido dentro, por decir algo, 10 años. Entonces, por eso los libros rojos deben producirse cada cierto tiempo. Con razón. Uy, esa parte no la sabía. Claro. Si quieres, te cuento otro poquito. De eso iremos hablando, pues a la medida en la que avance con algunos ejemplos. Sí. Sí, para que logremos la hora. Exacto. Entonces, bueno, ahí va la siguiente. Bueno, el libro rojo fue hecho gracias a Dios. Fue mucha gente la que estuvo participando acá.
Si alguno de los que están viendo en este momento la charla, ahí se puede buscar entre los nombres de los agradecimientos, porque la labor fue... Tienen que hacer mucho zoom. Tienes que hacer, sí. Porque contamos con efectivamente cientos de colaboradores. Es un proyecto que tiene eso de bonito y de importante también para contarlo, que tenía su grupo núcleo de investigadores, Luis Miguel, Gustavo Catán, María Fernanda Gómez, bueno, Jaime, Jorge y Juan David, y cientos de colaboradores de Aves a lo largo y ancho del país nos enviaron sus registros, sus fotos, escribieron síntesis de información para el libro, entonces es un libro hecho a muchísimas manos. Sí, digamos, hacer uno de estos libros es un reto súper interesante, pero también demandante y agotador. Como estaba diciendo ahorita Ángela María, en este libro rojo, que realmente son 2 volúmenes, el del 2014 y el del 2016, fuimos 155 autores. Y ya se imaginarán que debe quedar escrito como por una sola persona. Entonces, y además de los 155 autores, tuvimos 239 colaboradores, es decir, personas que ayudaron en el proceso de diversas maneras, muy importantemente enviándonos datos, enviándonos información de las especies, de diversa manera. Algunas personas fueron a campo, por ejemplo, Osvaldo nos ayudó en esa época yendo a campo a obtener información de algunas especies pobremente conocidas en el occidente de Cundinamarca. Bueno, gracias. En este momento ya tenemos 100 personas conectadas viéndonos. Bastantes personas les envían saludos, como Marcelo Taviani, Paola Triviño, Miriam desde Miraflores, Boyacá, Mauricio Ugarte, William Enrique Figueroa desde Ibagué, Javier Caicedo, Hugo Daniel Plazas, Marsella. Y hay preguntas, pero ya ahorita Daira Jimena nos va a ayudar. Le voy a dar siguiente a la diapositiva. Aquí va mi primera pregunta hacia ustedes con esta imagen. ¿Cómo se inició y cómo lograron vincular tanta gente en este proyecto del Libro Rojo? Pues este libro realmente se inició en alguna medida en el anterior Libro Rojo. Pero en términos prácticos, este libro se empezó en buena medida en los encuentros de ornitología, ¿sí? Por ejemplo, en el encuentro Nacional de Ornitología del Valle Chocó, nosotros hicimos una presentación en donde contamos que íbamos a iniciar otra vez el proceso de evaluación del riesgo de extinción de las aves en Colombia. Invitábamos a todo el mundo a participar y hicimos talleres en diferentes partes del país, en Santa Marta, bueno, no me acuerdo con precisión ahorita en cada uno de los sitios, e invitábamos a la gente que participara. Entonces, en ese momento fue muy importante los encuentros. En esa época, esto ya hace años, entonces también fue muy importante la lista de discusión que había por correo electrónico, de la RENOA, de la Red Nacional de Observadores de Aves, y se fue vinculando mucha gente. Y en todo esto, inicialmente María Fernanda Gómez y luego Ángela María tuvieron un papel súper importante en mantener la comunicación con tantísima gente, porque como Ángela nos decía ahorita, realmente eran centenares de personas. Uy, claro. Ángela, ¿ibas a decir algo? No, Luis Miguel lo resumió muy sintéticamente, con ese gran poder de convicción de él y también todo el entusiasmo de toda la gente, pues tuvo una acogida de las cientos de personas en los talleres desde la RENOA y a lo largo de todo el país también. Bueno, entonces ahora que voy a pasar a la siguiente. Una parte del libro que me llamó la atención el último, los últimos tomos, hay una sección, creo que está en el prefacio, que me dice, si las aves hablaran.
Aquí me parece es como si las aves le dan un espacio a que las aves nos digan por qué debemos protegerlas, por qué deben estar ahí en este libro. Esto es lo que quisiera saber. ¿Quién hizo y por qué esas lindas palabras de si las aves hablaran? Ah, Osvaldo, eso hace referencia a la presentación que escribió el padre Vicente Durán en el primer volumen. Él era en ese entonces vicerrector académico de la universidad. Y él cita un poema de Juan Ramón Jiménez que dice básicamente que si las aves pudieran hablar, nos contarían sobre el paraíso que existía en el planeta antes de que aparecieran los seres humanos. Creo que Y nos contarían muchas cosas. Ángela, te está llegando el audio cortado. Ay, se te oye bien ahorita. Bueno, entonces voy a repetirlo un poquito despacio. Sí. En la presentación del volumen 1, el padre Durán, que escribió esa presentación en el volumen 1 del libro, citaba un poema de Juan Ramón Jiménez, en el cual básicamente él dice que las aves, si pudieran hablar, nos contarían sobre las maravillas naturales que verían antes de que llegaran los seres humanos al planeta. Si las aves hablaran, yo pienso que uno nos contarían mucho de todo lo que sus sentidos, que son mucho más amplios que los nuestros, nos podrían contar sobre todo lo que ven y no vemos como humanos. Y también, haciendo alusión a ese poema, todo lo que ha ocurrido en el planeta desde que ya se existen, que son más de 100 millones de años, y nosotros apenas unos pocos miles. Y en términos, viendo la foto que tú pones ahí de este cucarachero amenazado, pues claramente nos dirían que no les deforestemos sus bosques, que no les contaminemos sus aguas, que no las casemos, que no las enjaulemos, que las cuidemos. Tanto ellas como seres humanos y toda la demás biodiversidad que nos acompaña, pues hacemos parte de todo el planeta y la naturaleza que está unida en muchos procesos naturales complejos. Entonces creo que eso nos dirían si pudieran hablar. Muy bien. No sé si, creo que ya en este momento hay algunas preguntas. Hay dos preguntas que Daira desea realizarles del público. Sí, estas dos preguntas son de Hugo Daniel Plazas y Santos Sousa. ¿Existen evidencias o testimonios sobre la recuperación y protección de las especies que se encuentran en los libros rojos? Si hay algunos ejemplos, estaría encantado de escucharlos. Y si una especie nueva de la que pocos registros e información se tiene, entraría directamente al libro rojo. Creo que estas las darían a medida que voy pasando las fotos. Eso te iba a decir, Osvaldo. Yo creo que como tú tienes unas diapositivas listas, sí. Algunas de esas respuestas van a ir saliendo ahí. Eso. Solo que creo que había una pregunta que alcanzé a ver de Jesús Orión, ¿dónde se consigue el libro? Jesús, vamos a poner un link para que veas dónde se puede descargar dentro de los comentarios. Que vi una pregunta de Jesús Orión. Les manda saludos Marco Bernal, Jorge Muñoz, Jimmy David, Luisa Quiseno, Vicky Vergara, te envío un especial saludo al profesor Rengifo, Luisa Quiseno, Miriam Amina, John Sastoque, Mauricio Osasti, don Mauricio, es que ese no es su nombre. Bueno, nos están viendo un comentario que ahorita nos dice, mira, en este momento tenemos 130 personas viéndonos. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Esta es una foto que no nos gusta mostrar, ojalá ni nos gustara que pasara, pero creo que este es uno de los ejemplos o una de las causas más graves por la cual tenemos las aves en ese libro rojo. Pero no sé qué piensa Ángela Luis Miguel de esta deforestación. ¿O qué más? No, pues sin duda la principal causa, digamos, la principal amenaza, no solamente para las aves, sino para todas las especies, es la pérdida de hábitats naturales. Y claro, como Colombia es un país principalmente de bosques, entonces nosotros siempre pensamos que la deforestación es la pérdida de hábitat, pero realmente hay otros. Hay aves que dependen de sitios abiertos.
Pues, por ejemplo, a la alondra cornuda le han hecho mucho daño sembrando árboles en sus hábitats que son hábitats abiertos. Y claro, a las aves de humedales, pues si le rellenan el humedal o lo contaminan, etcétera, pero la pérdida de hábitat sin duda es la principal amenaza. No es cierto, sí, buen punto eso de la alondra, que paradójicamente no le beneficia tener árboles en su hábitat. No, las perjudica gravemente. Y ante eso sería bueno hablar con bueno, incluso, bueno, en Bogotá hay una última población, pero ese punto, la alondra, se lo quiero dejar a la profesora Loreta, que lo va a tener pasado mañana hablando sobre los cambios de la avifauna en Bogotá. Por supuesto. Hablémonos de aves que no estén tan en Bogotá. Le doy la siguiente, esta parte, esta diapositiva que muestro, eran los libros, bueno, como les mostré, el libro rojo de aves 2002, bueno, y luego viene el libro, no me acuerdo si es del año 1992, profesor, este sí, Aves amenazadas de América, creo que... 92. Bueno, no. Sí, sí, desde el año 92 lo publicaron para los 500 años del descubrimiento de América. Vale, no sabía. Sí, sí. Para que veamos que tenemos una bibliografía previa de la cual se parte alguna información sobre la creación de estos libros rojos que tenemos, pero creo que hubo otro, si no estoy mal, un listado azul de Hilty, pero no. Sí, pues ha habido varias cosas, digamos. La primera publicación en Colombia que llamaba la atención sobre las especies de aves que podrían estar amenazadas es la lista azul de Hilty. Y desde esa época ha habido 5 análisis de riesgo de extinción de las aves en Colombia. En el 86 hubo un listado de Linderena, y en este, digamos, trabajó José Vicente Rodríguez, el Mono Hernández, José Vicente Rueda, Jorge Morales. Luego, durante parte de los años 80 y 90, el profesor Negret de Popayán estuvo trabajando en un libro rojo, pero desafortunadamente no se publicó en la época en que él lo hizo, sino que se publicó póstumamente en el año 2001, pero él había muerto y el libro había sido escrito antes. Luego, yo hice un listado de especies de aves en extinción en el 98, que se publicó en el INCEP, el Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad en Colombia, y luego vienen los 2 libros de los que estábamos hablando ahorita, el del 2002 y el del 2014 y 16. Gracias. Para poner a todos nuestros observadores de aves en contexto, que las amenazas vienen de hace mucho tiempo sobre las aves y que ya tenemos especies, bueno, desde los años 50 con problemas de extinción. Le voy a dar siguiente a la diapositiva. Aquí, digamos, Ángela, pues, me gusta más, yo puse aquí esta diapositiva en que el público vea. El libro rojo trabaja con especies endémicas y no endémicas. Aquí te dejo, Ángela, si quieres hablar de este mapa de una ave endémica y no endémica. Ángela, ¿me escuchas? Sí, digo que creo que sí. Estabas... bueno, sí, sobre las especies endémicas y no endémicas, pues aquí Osvaldo muestra la diferenciación de 2 especies que están amenazadas en el país. La una es endémica, la otra no. Crax alberti, pues endémico de Colombia y en estado crítico. Y el cóndor de los Andes, creo que él tenía la intención de que les contáramos a todos ustedes cuál es el asunto de por qué una especie puede estar amenazada sin necesidad de ser endémica y teniendo una distribución pues relativamente amplia o no tan pequeña como es el caso del cóndor. Y este es un punto que me parece chévere tocar porque si uno va y mira la lista roja global, el cóndor de los Andes está casi amenazado. Es decir, un paso antes de estar en una categoría de amenaza.
pero si uno mira el estado de las poblaciones que están en países puntuales como Colombia, Venezuela, Ecuador, no están tan bien. En el país, por ejemplo, está en estado crítico por una suma de factores, la destrucción de sus hábitats, la disminución de sus presas, la contaminación, la cacería, todo esto ha hecho que su abundancia sea muy disminuida en Colombia y en general en los países del norte de Sudamérica. En cambio, en Chile y en Argentina, la población está bastante protegida, es mayor el tamaño poblacional, por lo tanto no la consideran en riesgo de extinción. No por ello está exenta de amenaza, lo que pasa es que tiene un plan de conservación además binacional, Argentina-Chile, que ha puesto mucho esfuerzo en que la especie se conserve relativamente bien. Entonces, el asunto es que la categoría a nivel nacional es diferente según los contextos de cada país, porque las amenazas son diferentes en cada país y los esfuerzos de conservación también. Gracias. Sí, por eso quise poner un mapa aquí para que todos viéramos esa diferencia, que no toda ave endémica está en riesgo de extinción y no toda ave no endémica no está en riesgo de extinción. Bueno, la siguiente, la diapositiva. Esta diapositiva es lastimosamente el ave que tenemos extinta oficialmente, ya la valían los libros, la valían muchos observadores de aves que pues no encontramos el ave en los hábitats que se han reportado, la sabana de Bogotá, y pues esta fue la que se nos fue y no la volveremos a ver, y solo su registro está en las pieles depositadas, pues yo la he visto en la Museo de la Salle y en el Museo del Instituto de Ciencias Naturales, donde únicamente he visto esta ave, nunca la vamos a conocer en vida. Entonces, ¿algo que decir, profesor? ¿No, Ángela? Sí, si se puede hacer una cuña, el próximo martes a las 7 de la noche vamos a hacer un programa justamente hablando de esta especie. Uy. Con Birds Colombia, por Facebook. Sí. Ah, creo que era un comentario de Mauricio me estaba haciendo. Es que están los comentarios que llegan son varios. Ya estoy viendo uno y ya se han corrido 10. Ah, bueno, sí, porque Mauricio de Birds Colombia está muy apasionado e interesado en esta ave. Incluso me llamó para preguntarme si era posible que algún pajarero en esos tiempos tuviera una foto, pero no creo que en esos tiempos hubieran observadores de aves y con cámara. La última vez que se registró este zambullidor. Hay una ilustración muy bonita. Dime. Hay una ilustración muy bonita de César Landazábal. Ay, esa la... Ángela, creo que era esa. Bueno, una anécdota para el futuro con Ángela. En los libros rojos hay dos ilustraciones distintas, muy bonitas también de Robin Schille, sino que la de César Landazábal está digamos, en todo un humedal, y está también el pato pico de oro, que está extinto también, que es una subespecie de Anas geórgica. Nicephoroi. Sí. Sí. Bueno, esta es una diapositiva triste, pero le voy a pasar a la siguiente. Aquí va la pregunta, y creo que hay personas que están haciendo de pronto la misma pregunta afín a esta que voy a hacer. ¿Qué logros y cambios se alcanzaron desde el libro rojo de aves desde el 2002 a los números actuales? Si quieres empiezo, Luismi, dándoles números de manera corta. Dale. Cambios y logros. Pues en términos muy generales, en el 2002 el libro rojo de ese entonces alberga 112 especies amenazadas y en la versión del 2016, el libro actualizado, son 140 especies amenazadas. Eso representa que tenemos hoy en día cerca del 8% de las aves del país en riesgo de extinción. Algo que yo resaltaría, antes de darle la voz a Luis Miguel, es que ha habido una gran mejoría en la información que se ha generado desde el 2002 para acá. Y eso ha permitido que haya
más especies. Por ejemplo, ha habido incluso especies nuevas para la ciencia, descritas después del libro del 2002, pero también un mayor conocimiento por las aves. Y entonces esa mejoría en las especies en general, pues ha, en buena medida, engrosado la cantidad de especies que tenemos actualmente en el libro rojo. Un poquito más adelante también pues contaremos algunos detalles de especies en específico, resolviendo dudas del público de qué especies han mejorado, con algunos ejemplos, claro, o qué especies han empeorado, que en eso podemos detenernos en detalle. Y tal vez vale la pena mencionar que Ángela María y yo hicimos con Stuart Butcher de BirdLife International. Hace poco publicamos una investigación en donde vemos cómo ha sido, digamos, hacemos el indicador de listas rojas de la avifauna de Colombia, que no es cuál es el riesgo de extinción de una especie, después otra, sino de toda la avifauna colombiana. Lo hicimos para todo el país y lo hicimos por regiones del país y también lo hicimos por ecosistemas. Entonces, si alguien quiere ver eso, le podemos compartir a Osvaldo el link para que les comparta. Igual en la página de ResearchGate pueden entrar, buscar a Ángela María o buscarme a mí y de ahí se puede descargar. Pero ahí hay un análisis de lo que ha pasado con toda la avifauna colombiana. Y básicamente lo que ha habido es mucho cambio, ¿sí? Algunas especies han empeorado, otras han mejorado, pero la buena noticia es que la avifauna colombiana en general está bastante mejor que la avifauna mundial. Por supuesto, no es tremendamente feliz decir que no está menos peor, sí. pero digamos, yo creo que sí es una buena noticia porque Colombia es el país con más aves del mundo, y si el país con más aves, especies de aves del mundo, no está tan mal, es una buena noticia para todo el mundo. Sí, bueno, con eso, bueno, hay unos, Taira tiene unas preguntas, bueno, yo tenía una pregunta aquí que estaban haciendo, creo que con esto se han respondido unas que hicieron previamente, pero les envían saludos. Carolina Harman, Tom Thompson, Camilo Buitrago, Duan Mejía, William Enrique. Una pregunta de Víctor Mayarino es más, él puso unas cámaras trampa durante la pandemia y tiene unos resultados aterradores que en cuanto a la ocupación de perros y gatos asilvestrados, podemos afrontar la posibilidad de implementar un proyecto nacional para atacar esa problemática. Bueno, esta pregunta de Víctor creo que está muy emocionada en que creo que con sus cámaras trampa halló perros y gatos en entornos naturales donde las ubicó. Para el control, yo creo que estas son como una de las amenazas para la biodiversidad, sí, pero también hay otra pregunta. Hay otra pregunta como de Camilo, no afín, pero más o menos es más como, él dice, hasta las torcasas y palomas, chamones y mirlas están amenazadas por la campaña de odio de muchos pajareros, que las llaman plagas. Bueno, no creo que ese no es el término de llamar las plagas, creo que las llamamos es como especies invasoras. Bueno, pero no sé a qué mirlas se está refiriendo porque hay muchas especies de mirla. Pero yo creo que sí vale la pena hacer una pequeña aclaración allí, y es que en Colombia, no ahora, sino hace muchos años, la Zenaida auriculata realmente era una especie plaga en el Valle del Cauca. ¿Sí? Sí, era una especie plaga y el daño económico que causaba era muy grande, muy grande. Pues yo como crecí en el Valle del Cauca en una finca, yo me acuerdo que uno veía pasar las máquinas cosechadoras y eran las nubes, pero impresionante, de Zenaida auriculata que iban adelante de la cosechadora. Pero hoy en día no son plaga, ¿sí? No son plaga porque los cultivos de soya y millo, que eran los que comían la paloma, se acabaron porque todos los sembraron de caña de azúcar. Pero en una época fueron plaga. Ahora, los molotros sí son un problema importante para algunas especies amenazadas. Por ejemplo, para Cystotorus apollinari,
es muy probable que la vayan a llevar a la extinción en la sabana de Bogotá. Muy pronto. Si no se hace un plan importante de control rápidamente, exactamente. Tenemos otra pregunta. ¿Los cambios que han favorecido a las especies amenazadas en alguna medida han sido por las políticas de las autoridades ambientales? No. En alguna medida sí. Digamos, una de las cosas positivas de los libros rojos es que sirven para tomar medidas de conservación. Y yo recuerdo, por ejemplo, que cuando se publicó el libro rojo del 2002, nosotros estábamos en un contacto muy cercano con Corantioquia. Y Corantioquia muy rápidamente estableció un área protegida para proteger a Lipaugus weberi. Entonces sí, hay medidas de conservación efectivas importantes y también hay iniciativas, digamos, de carácter privado de la sociedad civil. La primera... No, sí, ya que mencionas lo de las iniciativas de la sociedad civil, respondiendo a la pregunta específicamente sobre las especies que han mejorado, según nuestro indicador de lista roja, justamente Seligena prunellei, este colibrí llamado comúnmente el Inca negro, se le ha recuperado su hábitat y en buena medida también por iniciativas de reservas privadas en Rojitama, por ejemplo, donde el hábitat se ha recuperado y han aparecido especies que antes no se observaban fácilmente, como Seligena prunellei. Ha tenido protección también especialmente en Santander, entonces con protección de hábitat activa, hemos visto este caso puntual muy positivo de mejora en el estado de conservación de esta especie. Sí, pero muchas veces los cambios de una especie se deben a varios factores. Entonces, con Seligena prunellei, que es una de las especies que mejoró, digamos, están estas iniciativas de conservación que por supuesto ayudan mucho, pero también hubo algo que no fue intencional, y es que en partes de la cordillera oriental ha habido recuperación de cobertura boscosa porque la gente se ha ido del campo a la ciudad, en Santander y en Boyacá. Entonces hay regiones, con Osvaldo, me acuerdo que estuvimos hablando de esto cuando fue el encuentro en Suatá, digamos, de Suatá hacia arriba, en los bosques de roble y en esa región, uno ve cómo lentamente se van recuperando los bosques. Y uno en esa zona ve muchas casas abandonadas. Y es que la gente se fue del campo. Entonces, en algunas regiones del país es porque la gente se fue del campo. Y claro, la gente se va del campo por diferentes razones. Pero en esas regiones en particular es que los cultivos de los que vivía la gente se volvieron inviables económicamente por la apertura económica. Entonces la gente no pudo seguir produciendo lo que producía antes, que era rentable, y le tocó abandonar la tierra e irse a alguna ciudad a trabajar en algo. Y en otras regiones, obviamente, ha sido la violencia la que ha expulsado a la población del campo. Sí, Vicky Vergara les manda muchos saludos y pregunta, nuestro cucarachero, el cucarachero de los humedales, está al borde de la extinción y no veo ningún programa por parte del Estado por protegerlo. ¿Cómo puede la academia presionar más puntualmente? ¿Y cómo uno puede apoyar un proyecto de conservación para ese bichito o para otro que esté amenazado? Luis Miguel. Vicky, muchos saludos. Gracias por la pregunta. Yo creo que en el país tenemos mucha heterogeneidad entre las regiones, entre qué tan en serio se toman su tarea las autoridades ambientales respecto a la conservación de las especies. Entonces, ahorita di un muy buen ejemplo, digamos, de Corantioquia, que ha tomado medidas de conservación muy importantes para algunas especies, y el caso contrario, pues, súper obviamente es la CAR, que ha dejado progresar la amenaza de muchas especies, y aunque es su responsabilidad evitar la extinción de las especies de su jurisdicción, no lo está haciendo. Bueno. Sí, gracias. Creo que Vicky Vergara también preguntaba sobre la Clapetes blancae, pero ya
Ya se lo traigo más adelante, Vicky. Incluso en comentarios de Elsie Hernández sobre el Celigena Prunellei, pero ya Ángela lo respondió cuando lo comentó. Es algo acerca de unas líneas eléctricas, pero no le entiendo el contexto de la pregunta. Saludos, Emanuel Laverre les envía saludos. Elsie Hernández y Dayan Álvarez te envía saludos a Ángela. Creo que es estudiante tuyo. Gracias. Y Andrea Borrero, que hizo una pregunta larga, te la dejo. Sí, dice, ¿qué tan rigurosos han sido los estudios base para definir el bajar de categoría a las especies que se bajó de su categoría de amenaza? ¿O ha sido solo por la impresión que ha dado porque se ha vuelto a observar en algunas áreas? ¿Se han planteado líneas de investigación serias en estas especies? Esa es la pregunta. Ángela. Pues la primera parte de la respuesta está ya contestada por los del indicador de lista roja. El indicador de lista roja es una metodología utilizada en todo el mundo, bastante rigurosa, en la cual con los datos disponibles de cada una de las especies se evalúa si su mejora fue genuina o no. Los invitamos de nuevo a leer el artículo en ResearchGate, lo encuentran, está en la revista PLOS ONE, o si nos quieren enviar algún correíto para conversarlo de manera más informal. Está basado pues en todos los datos que tenemos recopilados de este proyecto de que tiene años, y la evidencia está en nuestros modelos de distribución, en los datos de abundancia y en cómo sí, las medidas de conservación o la suma de factores como recuperación de hábitat por diferentes motivos ha impulsado la mejora, o al contrario, la no acción de conservación o pérdida de hábitat ha impulsado la desmejora. Pero yo quisiera complementar diciendo que los estudios que se hicieron fueron muy rigurosos. Entonces, para cambiar una especie de categoría, se necesita un trabajo muy detallado, muy riguroso. Por eso nos tomamos tantos años, entre otras cosas, en hacer este trabajo. Bueno, yo aquí siguiendo con la presentación, aunque tengo una pregunta aquí, pero creo... Tal vez un comentario. Dime. Es que yo creo que no hay que confundir las opiniones con las investigaciones, ¿sí? Una cosa es tener una opinión y otra es expresar el resultado de algo que se ha investigado, que se ha estudiado. No es lo mismo, ¿sí? O sea, yo puedo opinar que sería chévere pintarme el pelo de verde, por decir algo. Pero yo no puedo opinar que una especie está en peligro, ¿sí? O sea, yo tengo que estudiar, evaluar su riesgo de extinción y con base en esa investigación concluir si está amenazada o no lo está. Sí, aquí precisamente ya Daira puso el link para que puedan ver el libro rojo. Entonces pueden entrar en las páginas de cada especie y van a encontrar la información ecológica de la especie, el tamaño poblacional, lo que se ha recopilado y los mapas que muestran la pérdida de hábitat. Todo ha sido muy rigurosamente hecho, bien estudiado, no es con datos, si algunos creen que es que están queriendo bajar o subir categoría de especies, no, es basado con la información ecológica de cada especie y por los mapas que muestran la deforestación. Entonces, entren al link, miren el libro y podrán darse cuenta de los resultados para los que están preguntando. Yo avanzando aquí en la presentación, pues les tenía esta pregunta, pero va asociada, bueno, ¿qué aves tienen un panorama no muy alentador en Colombia? Creo que hay algunas que creo que me van a comentar, pero yo escogí unas aves representativas de algunos sitios para mostrar, bueno, en especial aquí el señor que está de mal genio, el águila arpía, que también está en el libro rojo, lastimosamente. Entonces, le voy a dar siguiente, para que conozcamos esta ave del Valle del Magdalena, el paujil pico azul, el Cras alberti, que está en peligro crítico de extinción, lastimosamente el hábitat que le queda es poco, y afortunadamente el único sitio donde yo he visto casi 15 paujiles unidos es en la reserva Paujil.
yo no, bueno, quizás existan en el medio silvestre en otros sitios, pero solo conozco en el Paujil. No sé si quieren decir algo ahí del Paujil o el siguiente. ¿No? Sí, Dale. listo. El otro, bueno, es otro, una de las aves que me han gustado porque viven en Suatá, es el Triophilus nicefori, que vive en el bosque seco de la cuenca del río Chicamocha. Hoy en día queda muy poco de ese parche, casi todo ha sido transformado por lo del tabaco, los cultivos agrícolas, y se le ha reducido los sitios donde estaba y anidaba, que eran unos árboles de gallineral, y hoy en día los tumban para poner malos cultivos de tabaco. La siguiente, el Otsipogón de la Sierra Nevada de Santa Marta, Otsipogón cyanoleumus, no sé si lo pronuncié bien, si está Alejandro Bayer por ahí, quien es nuestro maestro en latín. Ya no Es leemos. sí, cyanoleumus. Este lo conocí afortunadamente, ya se me olvidó cuándo fue, creo que fue en el 2015, 2016. Es una caminada de 3 días para llegar hasta el sitio, pero los parches que le quedan de bosque son escasos porque los indígenas queman mucha vegetación de páramo para instalar la ganadería de ganado y de, no sé si es cabras o chivos, lo que tienen ahí en la parte alta. Y este siguiente, bueno, esto ya es con los loros, el pirrudo de Santa Marta y uno de los loros más amenazados de Colombia, Palotzitaca fuerte, decir, que encuentran encerrado en el marco inferior derecho, que está en peligro crítico, el pirrura de Santa Marta, ¿no? Y bueno, este colibrí lo muestro para yo no lo conozco, creo que muchos pajareros no lo conocimos, está en un pedacito de verdad, muy pequeño en el departamento del Cauca, el Eriochnemis isabelae, en la cordillera occidental. Es increíble que un colibrí esté restringido a un pedacito de montaña. No conozco la ecología del pasaje, no entiendo por qué. ¿Qué lo limita ecológicamente conquistar nuevas zonas? Entonces, él es otro de las aves amenazadas, pero la siguiente diapositiva ya es más para ustedes. Ángela y Luis Miguel. Estas dos especies. Bueno, sí, yo le propuse a Osvaldo que habláramos un poquito de esas dos en particular, porque son dos especies que ejemplifican algunas de las que han empeorado en su estado de conservación en las últimas años, del 2002 al 2016. Y le paso la voz a Luis Miguel para el cucarachero de Apolinar, pero sobre el tachurí barbado, que es este tiránido de la izquierda, Polystyctus pectoralis, pues es una especie que a mí me gusta mencionar porque la subespecie Polystyctus pectoralis bogotensis, que vivía antes en una localidad de Valle del Cauca y en los Andes ha empeorado en su estado de conservación por pérdida también de su hábitat en los llanos orientales por ganadería y agricultura. Entonces es una especie que tiene una subespecie ya extinta y amerita pues ponerle toda la atención dado que está en peligro de extinción. Sí, yo incluso diría que tal vez hay dos subespecies extintas, una de ellas no descrita, porque si ustedes se ponen a pensar, digamos, Polystyctus pectoralis bogotensis estaba en la sabana de Bogotá, que está muy lejos y es ecosistémicamente súper diferente al cañón del río Dagua en el Valle del Cauca, en donde también se encontraba. Entonces probablemente fue una subespecie que se extinguió antes de que la describieran. Pero lo cierto es que estaba en el Dagua, ya no está extinto. Estaba en la sabana de Bogotá, ya está extinto. Y lo que uno se pregunta, ¿es posible que eso haya pasado con otras especies en Colombia, cierto? Es posible que haya especies que se hayan extinguido y ni siquiera nos dimos cuenta. Ni siquiera las conocíamos. Exacto. Y respecto al Cystotorus apollinaris, pues realmente sí es muy triste como una especie endémica tan cerquita, digamos, a tantos colombianos que se encontraba básicamente en las calles de Bogotá, la combinación de, como lo que decía ahorita quien hizo el comentario de las especies de, digamos, invasoras, perros, gatos, ratas, molotrus, además de la destrucción de los humedales,
pues básicamente al paso que vamos están asegurando la extinción de la especie, por lo menos en el altiplano. Y hay poblaciones en los páramos que están en mejor condición, por ejemplo, en el páramo de Sumapaz o en algunos páramos en Boyacá, pero tampoco es como para celebrar y decir que ahí está súper segura la especie. Sí, muy cierto. Yo creo que el Polystichus pectoralis que está en la sabana de Bogotá, y hoy en día con tanto, lo que uno conoce, los split, la separación de la subespecie ranquea a volverse una especie, yo pensaría que este Polystichus pectoralis hubiera sido una especie endémica de Colombia que nosotros no conocimos y está catalogada como subespecie. Diría que este sería nuestro otro que acompañó a Poises andinus a desaparecer de la sabana de Bogotá. Es probable, no solamente es posible, sino probable, y es posible que fueran dos. Ah, sí, la del agua. La del Cañón del Dagua y la de la sabana de Bogotá. Estas son las especies del panorama no alentador. Incluso en el llano, el Polystichus pectoralis lo he observado, pero tiene que ser un pastizal donde no haya habido mucho tránsito de ganado, que no sea el pasto, es el quicuyo, y que sea inundable. Braquiaria. Sí. Quicuyo no hay en el llano. Bueno, el pasto introducido que no es del llano. Braquiaria. Ese pasto, donde está ese pasto, no está el pajarito. Sí, es bastante sensible a esos cambios de su ecosistema. Y también es sensible a las quemas. No está en sitios recientemente quemados, sino en sabana que lleva varios años sin quemarse. Vaya. Aquí nuevamente, perdón, les entro porque les manda saludos Fiorella Delgado, Camilo Cantor, Mauricio Patiño, Aldo Mancini desde Argentina, Alfonso Escajadillo, Sandra Milena Álvarez, El Quimbrito, que me hace una pregunta ahorita, Jimena. Esa hace Paula Mesa, Tadeo. Alfonso seguramente está en Lima. Tadeo, que es un amigo de Estados Unidos, María Torres, Javier Enrique Colmenares, Nancy Tobar, Ilsi Rodríguez, Jesús Castro, Nancy Tobar, Tadeo Roller, Javier Caicedo, Camilo Orjuela, Nayibe, Juan Carlos Mendoza, Carlos Guevara, Juan Sebastián Restrepo, Vilma Florida, Luisa Fernanda Chávez, Jorge Puerta y Wilmer Núñez. Qué chévere, varios pupilos míos. Me alegra mucho saber que están aquí. Me están saludando en este momento, hay 146 personas conectadas viendo la transmisión y hay unas preguntas por parte, ¿no? No, me dice que no hay preguntas, aunque parece que sí hay preguntas. Bueno, la siguiente, aquí en la presentación les hago la pregunta. Tengo un cuadro que me tapa, Ángela. Tengo un cuadro aquí que no me deja ver la pregunta. Actualmente, sí, me sale aquí. Si quieres te la leo, Osvaldo, que yo sí la veo. Sí, me la tapó. Tú quieres preguntarnos, ¿actualmente se consigue más información de las especies amenazadas por medio del aviturismo o trabajos científicos? Esto lo pregunto debido a la llegada de eBird, porque veo el aumento de registros en esta plataforma. Sí, qué pena, es que no la puedo ver. No te preocupes. Luis Miguel. Sí, para los que llevamos un poco más de tiempo en la pajarería, eBird es como un sueño hecho realidad. Tal vez se acordarán algunos que cuando comenzamos a montar la Red Nacional de Observadores de Aves, uno de los objetivos que teníamos era tener un sistema en el cual se pudiera cargar la información de los observadores de aves a través del país, porque eso iba a mejorar muchísimo la disponibilidad de datos para hacer investigación con base en esos datos. Y tal vez se acuerden algunos que la SAO montó un sistema en donde esto se podía hacer que se llamaba Data Aves. Y bueno, esto fue tremendamente exitoso desde el punto de vista que Data Aves se integró con eBird, pero también eso es fantástico como fuente de información para depositar las observaciones, pero no hay que confundir la investigación con el avistamiento de aves. El avistamiento de aves
puede proveer información tremendamente útil, pero la investigación en sí sigue siendo muy importante. Por ejemplo, algo con lo que pasamos muchos trabajos haciendo la evaluación de riesgo de extinción de las especies es que casi no hay información de densidad poblacional. Es decir, cuántos individuos de una especie hay por kilómetro cuadrado o por hectárea. Esa información es tremendamente escasa y absolutamente importante para evaluar el riesgo de extinción. Entonces, bienvenido, eBird. Soy fan de que la gente deposite sus observaciones y es muy importante también que sean listas muy cortas, porque en eBird, así como hay información de muy buena calidad, también hay una información fatal, terrible. La gente, por ejemplo, comienza su día de observación en Pereira, baja al valle del río Cauca, luego sube la cordillera occidental, termina sus observaciones en el Cerro Montezuma y todo lo carga en una lista. Esa información básicamente sirve para ser depositada en el tarro de la basura, porque no sirve. O sea, digamos, uno podría estar poniendo una observación de un ave del Valle del Cauca en Tatamá o en Pereira. La información que realmente sirve es la que se introduce con coordenadas muy exactas. Por eso es tan importante hacer listas corticas, es decir, de un solo sitio, donde uno, dentro de unos pasos de distancia, hizo las observaciones, carga la lista, y si se desplaza, vuelve a hacer otra lista. Entendido. Aquí hay unas preguntas que Daira quiere hacerle. Elsie Hernández pregunta, ¿cuál es la razón por la que los ornitólogos no han hecho estudios sobre colisión de aves contra las líneas de transmisión de energía eléctrica, a excepción de la doctora Rosselli, que hizo uno hace años en la costa? Bueno, eso sí, otro tema. Yo creo que de este y de muchos otros temas hay muchas necesidades de investigación. En algunos casos, uno le puede atribuir esto a la falta de financiación, porque realmente es muy difícil conseguir investigación para hacer este tipo de preguntas. En otros casos puede ser que simplemente los investigadores no están proponiéndose hacer estas investigaciones, pero una limitación muy importante es la falta de financiación. Y aquí quiero meter una cuña. Hubo algo que fue súper útil, que fue durante una época, hubo las becas de especies amenazadas. Había becas para financiar investigación sobre especies amenazadas. Y desafortunadamente las entidades que daban estas becas, por ejemplo, Conservación Internacional, el Instituto Humboldt, la SAO, descontinuaron las becas. Y esas becas son tan importantes hoy en día como lo eran en ese momento. Realmente necesitamos tener información de campo de las especies, más allá de los registros, sino necesitamos conocer su ecología. No más preguntas, pero sí tienen saludos de Jorge Puerta, la profesora Loreta Rosselli, Jair Molina, Marta Agudelo, Sebastián Aguado, William Enrique, Carito Montealegre, que creo que es discípula. Nos envía también, nos envía saludos. Felicitaciones a Caro, que acaba de sustentar su tesis de doctorado hace poquito. Y le fue muy bien. Felicitaciones. Sí. Éxitos, Carito. Paola Suárez, desde Laica, Lago de Tó, también saludo. Astro Lozano, Ruby Fandiño, Inés Sonrisa Vaquero. Inés lo envía desde Canadá. Constanza Camargo, Gloria Gilahuanco, Ben Freedom, también de Canadá. Astro Lozano, Juan Sebastián. Bueno, Ben Freedom tiene una pregunta. Sí. ¿Han escuchado de un plan de conservación nacional de aves en Colombia? ¿Ese no había un plan? No. Hubo una estrategia, la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves de Colombia, pero de hecho yo fui
quien impulsó el desarrollo de la estrategia, pero eso fue hace ya mucho tiempo. Y sí sería muy importante desarrollar una nueva estrategia y hacerle seguimiento a las propuestas que ahí se preparen, digamos, Sí, como a las herramientas claves de sí me conservación. acuerdo de esa estrategia. Sí. Hay una de las preguntas que me parece una de las más interesantes de todas. Me gustaría que muchos escuchen esta pregunta porque la veo más como el mito urbano. Gracias a Mario Reyes por la pregunta. ¿Es cierto que el llamado copetón está en vía de extinción en Colombia? Angelita. No es cierto. No es cierto. No. Yo entiendo que la gente a veces tiene esa idea porque ve muchos chamones parasitando a los copetones y esa escena es muy impactante para la ciudadanía en general. Pero el estado poblacional del copetón está bien y es una especie de preocupación menor, es decir, no está amenazada ni casi amenazada. Gracias. Ya aquí pues quedan, gracias por la pregunta del copetón, porque esto sí es un tema muy recurrente en grupos de Facebook. Tienen al copetón como la especie más amenazada de Colombia. JK... No, ese afortunadamente no está amenazado. No, el día que el copetón esté amenazado, ese día la difauna colombiana está pero llevada. O muy mal, perdón, la palabra llevada es muy fea. Bueno, les voy a seguir aquí. Ana María Umaña les envía saludos, Adrián Méndez, Juan Carlos Luna. Sí. Esta diapositiva ya quedan 2, 3. Puse esta especie porque hay algo muy interesante en el libro rojo y lo que ha pasado estos últimos 2 años con este gorrión. No sé si Ángela o Luis Miguel quieren hablar de él. ¿Quieres, Angelita? Es un caso bonito porque la especie, empecemos que no estaba incluida en el año 2002 porque se describió para la ciencia después del año 2002 y cuando hicimos la categorización del año 2016 ya encontramos que era una especie que estaba amenazada. Es una especie con una distribución diminuta y la categorizamos finalmente como crítico probablemente extinto, recomendando además en la categorización que se hiciera una búsqueda en los bosques andinos de la cordillera central y occidental. Y Osvaldo nos pone esta diapositiva aquí, yo creo, porque es una especie que ha sido encontrada, efectivamente fue buscada. No tengo los detalles a fondo de los, pues, cómo fue ese proyecto Atlapetes, liderado por Sergio Chaparro y Juancho Parra, pero sí la han encontrado y hay incluso ahora registros de su anidación, de su ecología, de su abundancia, y es una especie que empezó a no estar en el 2002 porque no la conocíamos. Se describió unos poquitos años después. Ahora, en el libro actual, la gente va y mira y ve que está en crítico, probablemente extinto, por tener un tamaño poblacional muy, muy pequeño. Y hoy, unos pocos años después de la publicación del libro, nos encontramos con que ya hay información nueva, que ya hay una población que están estudiando un poco, según tengo entendido. Sí, yo diría que este es un buen ejemplo de por qué vale la pena hacer los libros rojos. Si no hubiéramos hecho los libros rojos, simplemente habría, no simplemente porque eso no es que sea fácil, pero existiría la descripción de una especie que no sabríamos si ya estaba extinta. Pero lo que resulta súper estimulante es que la gente salió a buscarla, nuestros amigos salieron a buscarla, la encontraron y ojalá se tomen medidas efectivas para la conservación de la especie. Entonces, realmente este es un ejemplo de oro de por qué es importante hacer los libros rojos y por qué hay que hacerlos periódicamente. O sea, el libro rojo del 2016 va a quedar desactualizado y hay que volverlo a hacer. Me regalan un minutico, yo les leo el análisis de riesgo de esta especie, que me parece como bonito compartirlo. Adelante.
Dice, esta especie fue recientemente descrita con base en 3 especímenes aparentemente colectados cerca de San Pedro de los Milagros, Antioquia. El único con fecha precisa de colección fue colectado en 1971. Búsquedas posteriores de la especie en la zona han resultado infructuosas. No se conoce ninguna población existente de la especie, razón por la cual no es posible evaluarla respecto a los criterios A y B. Que A es qué tan rápido está disminuyendo la población y B es el tamaño de la distribución. De continuar existiendo la especie tendría presumiblemente una población muy pequeña, posiblemente de menos de 50 individuos maduros y en disminución. No obstante, la especie podría haberse extinguido, aunque también es posible que haya pasado desapercibida dada la gran similitud de Atlapetes schistaceus, especie con la que podría confundir fácilmente, como se ve en la foto que proyecta Osvaldo, se podría confundir fácilmente en campo. Se recomienda enfáticamente la búsqueda de esta especie de los bosques andinos de la Cordillera Central y la Cordillera Occidental. Los recientes hallazgos de nuevas poblaciones de Atlapetes flaviceps en estas 2 cordilleras ilustran claramente cómo poblaciones de atlapetes pueden pasar desapercibidas en regiones aparentemente bien estudiadas. De ser encontradas poblaciones de esta especie, deben tomarse de inmediato medidas de protección. Así que si esto se hace, ya valió la pena haber hecho el libro rojo del 2016. Sí, muy cierto. Un hallazgo. Aquí les pongo otra que es un caso diferente. Está. Este señor, el Cacicus uropigialis, esta es la última diapositiva de fotos de aves, ya. Ahí vamos cerrando. Esta ave es muy bien conocida por muchos observadores de aves, la encontramos en muchas partes de Colombia. Pero entonces algunos preguntaban por qué está en el libro rojo si está tan ampliamente distribuida, pero dice que tiene datos deficientes. Esta pregunta se las hago a ustedes. Bueno, el caso de este Cacicus es un poco particular porque tiene que ver con que existen 3 formas diferentes taxonómicamente hablando. Entonces, algunos autores han considerado que incluso son subespecies. Y en el libro, nosotros consideramos, por criterio de precaución, y teniendo en cuenta que el hecho de que sean subespecies, pues, y además no haya un consenso sobre su estado taxonómico, requiere que seamos muy cautos, incluimos la especie que está, la forma taxonómica, llamémosle así, que está en tierras bajas. En tierras altas. Perdón, en su andino, exacto. Incluimos solamente las que están en tierras, en bosques, las montanas, pues. Efectivamente, como dice Osvaldo, pues los observadores de aves observan ampliamente esta especie en tierras bajas, donde parece que es común y donde tiene una distribución amplia. Pero nosotros en el libro quisimos incluir solamente la forma subandina, desafortunadamente sin mayor información como para llegar a una conclusión en la evaluación de riesgo de extinción. Para eso existe la categoría datos insuficientes, que se utiliza cuando no hay información apropiada para hacer la evaluación basándonos en distribución o en las condiciones poblacionales de la especie. Entonces puede que un taxón esté bien estudiado, bien conocido en su biología, pero no tener los datos suficientes sobre su abundancia y distribución, y por eso se le hizo el análisis, pero concluimos que no hay información suficiente para incluirla en otra categoría. Y algo que, como está contando Ángela María, que complica mucho el análisis es que como son tan parecidos, entonces el Cacicus de la costa pacífica o del oriente, perdón, un segundo. Dale. Es que estaba entrando una llamada, pero seguramente toca llamar después. Se me fue la paloma. Entonces, la forma de tierras bajas nuestros colegas, no hay manera de ver en los registros si se trata de la forma subandina o de alguna de las 2 formas de tierras bajas. Entonces, no hay manera de hacer un buen análisis de nicho, de pérdida de hábitat, de distribución, de estimación poblacional. Y una cosa que le quiero, ahorita que hay tantos observadores de aves conectados, échenle ojo a esta especie, súper importante.
y diferencien muy bien, porque muy probablemente quienes hayan estado pajareando en la costa pacífica o en Centroamérica, es más bien común. Pero ¿cuántos de ustedes han visto Casicuus uropigialis en los Andes? Pocas ¿Sí? veces. Sí, Muy y pocas además veces. pues, con la anotación de que la especie, la forma de este Casicuus que está en los Andes parece haber desaparecido de áreas importantes en su tamaño, lo cual nos da el indicio que es susceptible a la alteración de su ecosistema o la transformación del paisaje en esas escalas. Y por eso, pues con criterio de precaución lo quisimos incluir en el libro, pero como no hay información, pues quedó datos insuficientes. Sí, uno incluso sospecha que esta podría ser una de esas especies que puede llegar a extinguirse desapercibidamente. Bueno, sí, pues había puesto porque esta vez es interesante. No podemos poner a todas las aves en el libro. Algunos preguntan por qué no ponemos todas las aves, porque ya vamos un poquito más de la hora. Entonces esto sería muy larga la charla. Solo les menciono que hay unos saludos de Charlie Simon desde Cusco, Perú. Adrián Méndez desde Monteverde, Costa Rica. Jesús Castro, Tom Friedel, Angélica Carvajal, Dubán Mejía, Freddy Orlando, Wilmar Ojeda, Sergio Collazos, Julio Novoa, Camilo Cantor, Jorge Lizarazo, Eric Gullier de Ecuador, Sergio Campo les envía saludos, Paul Betancourt le envía un saludo especial a Luis Miguel, Anderson, John Alexander Malaver, Henry Molina, Gloria Vanegas, y hay una pregunta que les va a hacer Daira. Sí, voy a leer 3 preguntas. Carolina Harman González dice, directamente para Luis Miguel. Luis Miguel, ¿alguna recomendación en especial para las instituciones que se dedican a la reproducción ex situ con fines de repoblación? Dubán Mejía pregunta, ¿qué recomiendan investigar para estudiantes de pregrado que aporten a la avifauna de Colombia? Freddy Orlando Espinosa pregunta, ¿hay una evaluación de las áreas AICAS en nuestro país? Serían esas 3. Ok, pues varias cosas, ¿no? Son preguntas diversas. Diferente. Y a ver si nos acordamos. Muy importante, digamos, a los jóvenes investigadores seguir su pasión, estudiar lo que realmente les interesa, y algo realmente apasionante es la ecología de las aves. Y si ustedes ven que pueden contribuir en el conocimiento de especies amenazadas, doblemente importante. Existe algo que se llama ACOPAZOA. Pasando a la primera pregunta, ACOPAZOA es la Asociación Colombiana de Parques Zoológicos y Acuarios, y esta asociación es muy interesante porque lleva a cabo como los planes de reproducción en cautiverio de especies amenazadas. Entonces, si alguien está interesado en este tema, debería ponerse en contacto con ACOPAZOA, porque en algunos casos la reproducción en cautiverio puede contribuir de manera importante a la conservación de las especies, especialmente si hay la posibilidad de reintroducirlas en sus hábitats naturales, si estos están, digamos, bien resguardados. Creo que se me olvidan algunas de las preguntas. A mí me gustaría agregar con esas 2 también un par de cosas rápidamente. Respecto a qué pueden aportar los estudiantes de pregrado, puntualmente si les interesan aves amenazadas, hay muchos vacíos de información respecto a la historia natural de estas, y esa es una información muy valiosa que para el análisis de riesgo se necesita, y también sus abundancias. También estimaciones de densidad poblacional son muy útiles para estimar el tamaño poblacional. Y a la pregunta que le hicieron puntualmente a Luis Miguel, meto la cucharada acordándome del programa en cautiverio que conocí de cría en cautiverio en México, en mi tesis de pregrado de una especie que allá está amenazada, la guacamaya bandera, Aramacao. De maestría. De maestría. Ay, no sé qué dije. Así es, de maestría. En la cual, algo que si alguna institución está interesada en desarrollar este tipo de programas, algo fundamental es no dejar de lado
jamás la diversidad genética de los individuos que eventualmente se vayan a reintroducir. Ese es un tema como muy complejo que requiere fuerte investigación y pues por supuesto todas las condiciones que se requieren para pensar una reintroducción pues es mucho más largo. No tenemos el espacio acá para mencionarlo todo, pero todas las condiciones que deben cumplirse para que esa reintroducción sea exitosa tienen que ver con el estado del hábitat donde antes la especie existió y ya no está por causas humanas, pero también que los individuos sean pues de una diversidad genética lo suficiente para que no haya problemas genéticos en el futuro. Y sí, la tercera pregunta la olvidé también. Sí, la vuelvo a leer. ¿Hay una evaluación de las áreas AICAS en nuestro país? ¿Perdón? ¿Otra vez? ¿Hay una evaluación de las áreas AICAS en nuestro país? Yo no conozco que haya una evaluación de su estado, pero para dar un ejemplo de la importancia de una estrategia nacional para la conservación de las aves, la identificación de las AICAS fue uno de los objetivos más importantes de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves de principios de este siglo, hace 20 años. Y el otro era desarrollar libros rojos para Colombia, de aves de Colombia, y el establecimiento de una red nacional de observadores de aves. Y es chévere, fíjense que todo esto se ha hecho. Y entonces es importante desarrollar este tipo de estrategias. Pero para retornar a la pregunta, yo no conozco ninguna evaluación del estado de las AICAS en Colombia. No sé. Tampoco yo. Listo. Siguiente pregunta. De Freddy Orlando. ¿Existe algún estudio del conteo de la especie periquito aliamarillo Pyrrhura calyptera? ¿Cuál es su estado actual? Si existe algún estudio actual sobre el periquito. Ángela, ¿quieres? Ángela. Ok. Pues yo no sé si se han desarrollado investigaciones más recientes, pero pues claramente en el libro rojo hay una síntesis de la información y una evaluación de riesgo de extinción de la especie. Es posible que haya investigaciones de la ecología más recientes, pero no las conozco. Ok. Alejandro Balvin pregunta, ¿la adaptación o generación de nuevos nichos de estas especies amenazadas es una esperanza para disminuir el riesgo de extinción? ¿El Hippopyrrhus pyrrhipogaster puede ser un ejemplo? Sí, es un muy buen ejemplo. Para los que no están muy al tanto, Hippopyrrhus pyrrhipogaster es una especie de un género que solamente se encuentra en Colombia. Es un género con una sola especie. Y Hippopyrrhus fue muy ampliamente distribuido y común en muy buena parte de la región andina, digamos como entre subandino y alto andino en Colombia, pero desapareció de la mayor parte de la distribución. Entonces, hay muchos sitios en donde había Hippopyrrhus y hoy no se encuentran. Pero súper interesantemente, localmente en Antioquia, de hecho en los alrededores de Medellín, se ha adaptado a áreas transformadas, incluso hay en pineras. Entonces es un muy buen ejemplo de cómo una especie que está muy amenazada en el país, hay una región en donde se ha adaptado a estas, digamos, condiciones de transformación. Y eventualmente esto puede ocurrir también con otras especies, ¿no? Lo importante es que las hayamos protegido, porque no todas se van a adaptar a los cambios, y también a las que se podrían adaptar hay que darles tiempo para que se adapten. Sí, antes gracias. Pues les vuelvo aquí con las personas les siguen mandando saludos. Nancy Keller de San Antonio del Tequendama, Esteban Peña, Egiber Oyola, Laura Nova, Nancy Tobar, pues hace un comentario
la protección de la avifauna no debe dejarse solo a estudios de tesis o de profesionales, también debe estar enfocada a la educación ambiental por parte de las comunidades, estoy de acuerdo. Luis Nemesio lo saluda, Diego Fernando, Loreta no entendí lo que escribió. En Chingaza. Bueno, Loreta está haciendo un anuncio que está estudiando el Pirrura Calitera en Chingaza en este momento. ¡Wow! Bueno, Espectacular. Sí. Chévere. Federico Monroy y Nicolás Dávila. Envíaselos. Les voy a pasar ya la última porque no los quiero demorar más. La pena con ustedes han estado todo el día en el computador. Esta sí ya es más una pregunta más. Yo digo como ya salió un poco más del tema, es de aves, pero ¿qué anécdotas trajo este libro? ¿Hay algo chistoso, algo alegre mientras realizaron el libro interactuando con tantos autores? Pues anécdotas muchísimas, imaginarán, interactuando con 155 autores y 200 y pico colaboradores. Pero sí me gustaría contarles una anécdota de la cual participó Sergio Campo. Y es que... Uy, sí, Sergio. Cuando nosotros estábamos, digamos, en el proceso de la investigación, hicimos una expedición a la Serranía del Darién. Esto es en frontera con Panamá. Y pues por supuesto es como un sitio soñado, ¿no? Para ir a hacer una expedición. Y la razón por la cual hicimos allá la expedición es porque es la región donde había el mayor número de especies que podrían encontrarse en peligro de extinción, pero que realmente no teníamos información. Entonces hicimos una expedición. De la expedición, a ver si me acuerdo bien, estaba Sergio, estaba Augusto Repiso, Juan Miguel... Jorge Avendaño. Sí, Jorge Avendaño, Juan Miguel Ruiz, había unos campesinos de la zona, la familia Toro, espectacular, y un amigo de apellido Peggy, que se me va en este momento el nombre, y lo cierto es que estábamos en la expedición. En el tiempo que estuvimos, nosotros íbamos a ir a varias localidades. Y cuando estábamos como en el momento de movernos de un sitio a otro, nos dimos cuenta que había entrado la guerrilla. Y básicamente corrimos por nuestras vidas. Digamos, no voy a entrar en mucho detalle, pero realmente nuestras vidas corrían peligro. Así que básicamente nos tocó huir, llegar al Golfo de Urabá y montarnos en una lancha a buscar seguridad. Fue espectacular. La expedición terminó siendo muchísimo más corta de lo que queríamos, pero obtuvimos información buenísima para el libro. Entonces, esa es una anécdota muy de carácter, digamos, de la realidad que implica estar en un país biodiverso en conflicto. Exacto. Me pasó lo mismo, pero en Cauca. Sí. La guerrilla nos llegó allá. Sí. Angelita, no sé si quieres contar algo. No, yo creo que con eso cerramos, Luismi. Mientras te escuchaba ahorita me acordaba cómo en ese entonces yo estaba prácticamente recién llegada al proyecto, año 2010. O sea, estaba apenas pasando mis 22, 23. Y recuerdo que Luis Miguel me decía, vamos a ir al Darién a una expedición con estos amigos y estos investigadores. Y yo estaba aterrada. No sé si Luis Miguel lo recuerda, pero yo le preguntaba, ¿pero si es seguro? ¿Pero estás seguro? ¿Pero están todas las medidas tomadas? Y me quedé un poco con angustia. Y bueno, pasó eso, que afortunadamente no fue nada más allá que el susto. Pero pues sí, era como una también brecha generacional interesante. Yo estaba apenas empezando en el proyecto. Y nosotros, como en estos casos, habíamos tomado todas las medidas de precaución. Totalmente. Habíamos averiguado muy bien con gente local, habíamos avisado que íbamos a ir, habíamos avisado a qué íbamos con gente local, etcétera. Pero pues estas circunstancias son tan cambiantes, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes. Dime.
Yo quiero dar las gracias a todos los que están aquí y estoy súper contento que hay muchos amigos de los que han mencionado, amigos y pupilos que están conectados y me da mucha alegría saber que están allí. Hay dos preguntas, si quieren responderlas. Las últimas dos. Egider Oyola pregunta, ¿qué es lo más importante para tener en cuenta a la hora de categorizar una especie, distribución o estimación poblacional? Y la segunda pregunta, como biólogos en el área de la educación, ¿cómo sería bueno introducir a los chicos en el pajareo y la investigación en ornitología? Ya. Los dejamos. Para la primera, Sí, para claro. se debe utilizar toda la información disponible de la especie, que muchas veces es información escasa. Entonces, yo no me atrevería a responder si es más importante la distribución o la población, porque ambos son criterios diferentes. Con criterios me refiero al tecnicismo de la categorización, son factores diferentes que deben tenerse en cuenta si existe la información. Muchas veces no hay información de lo uno, pero sí de lo otro, y con eso se hace la evaluación y se llega a una conclusión. Entonces, ambas son igual de importantes, diría yo. Sí, sin duda. Y digamos, existe como un protocolo de evaluación de riesgo de extinción y hay varios criterios, el criterio A, el criterio B, el criterio C, el criterio D y así. Y no es que uno escoja, sino que uno tiene que evaluar minuciosamente cada uno de los criterios. Entonces no es que haya uno más importante, sino que unas especies pueden estar amenazadas por un criterio, otras por otro, muchas están amenazadas por varios criterios. Entonces toca es evaluar minuciosamente cada uno de ellos. ¿Y la pregunta sobre educación ambiental, cómo era? Sí, la pregunta es, que ¿cómo sería la forma de introducir a los chicos al pajareo y a estudios de ornitología? Yo pienso que transmitiendo la pasión. Sin duda alguna, si desde temprana edad algún niño o joven se inquieta con algo del mundo natural, darle una respuesta, llevarlo, que él mismo obtenga su respuesta mirando, o ella misma, y la misma pasión de uno se transmite de esa forma. Eso es algo que yo creo que vemos bastante, tanto en la academia, con estudiantes dictando clase, como en campo o con la familia, llevándolos y viendo que ellos mismos vean en la naturaleza en contacto lo más cercano posible, cómo son las aves, dónde están las aves, qué comen, qué hacen. Eso se puede tanto en la ciudad como en campo. Creo que eso va despertando la sensibilidad desde jóvenes. Bueno, sí, yo creo que antes estoy abusando un poco del tiempo de ustedes. Solo que les envíe el último, Juan Carlos Salamanca que les envía saludos y David BC. David Benítez. David Benítez. ¿Cuál es el momento justo de pensar en la actualización ya del libro rojo? Y Luis Nemesio también un saludo que les envío. Y ya. Uy, más saludos. Sí. Creo que, bueno, ahí sí no sé cuándo será la actualización. Cuanto antes, porque como decía Luis Miguel al inicio, y somos enfáticos en eso, el libro ya está desactualizado, ya hay más información, ya hay más cambios, las dinámicas de transformación en el país son súper dinámicas. En teoría, ya estamos en tiempo, estamos tarde. Sí, pero quiero decir que meterse en esto es un acto de obstinación, ¿no? Esto no lo financia nadie. Es muy difícil. Se toma muchos años. Después de trabajar muchos años no salen muchas publicaciones, sale una, que es un libro. Así que no le apuesten su vida profesional a hacer un libro rojo. Sí. Bueno, para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Bueno, no, chiste, Luis Miguel lo dice de chiste. No, esa era la anécdota que faltaba. Pues es que, fíjense, nos demoramos 10 años haciendo el libro de 2016. Sí, me acuerdo cuando me citaron en la oficina. Sí, nos demoramos 10 años. Y por 4 años. Cortaron la financiación
faltando 5 años. Entonces, tocas, o sea, espectacular hacerlo, hay que hacerlo y sin duda vamos a intentarlo, pero hay que saber que toca buscar la financiación nunca se consigue completa, uno puede estar casi seguro que lo van a dejar botado en la mitad del camino, todo eso pasa, pero uno, digamos, debe tener la determinación de que si lo empezó, lo va a terminar. Bueno, entonces por último, digamos, les envía saludos Luis Nemesio, el Hotel Parque de Vado Real, gracias. Nancy, Carolina Paloma, Lenis José Lázaro, le envía un saludo a todos. Carlos Alberto Ruiz, y yo también, a Ángela y Luis Miguel, gracias por aceptar nuestra invitación. Perdón por usar este tiempito. Y para los que preguntaron, el libro se puede, muchas preguntas si se compra, pero les dije que les pusimos el link para la descarga. Es que hay más de 100 comentarios, es uno y uno, toma tiempo ir viendo cada uno. Pero les agradecemos a todos los que preguntaron. Dime. Osvaldo, yo te mandé a WhatsApp los links de donde se pueden bajar los 2 artículos de los que hablamos. Que los puedes listo. Los voy a poner en los comentarios para que las personas puedan descargar el artículo. Sí, no sé si tienes el mismo WhatsApp que yo tenía hace tiempos. Yo no he cambiado el número, sigue siendo el mismo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, fíjate, Y, debe estar ahí en tu WhatsApp. Ahorita no, es que como estoy leyendo los comentarios de las preguntas, no, tranquilo. No entra al WhatsApp. Gracias a ustedes, gracias a todos, muy amables por este tiempito. Espero que nos podamos ver, observar aves, saludarnos de mano, abrazarnos, volver a eso lo que antes hacíamos los pajareros, vivir juntos, chéveres, y que esta pandemia desaparezca de por vida de nuestro planeta. Bueno, muy chévere. Y gracias nuevamente, gracias Ángela, Luis Miguel, y a todos. Gracias, Osvaldo, por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, a todos los que asistieron. Bueno, eso sí, gracias a todos. A todos que estén muy bien, y mañana nos vemos en búhos, identificación y vocalizaciones. Conseguimos con nuestras clases de cápsula de aves. Gracias, buenas noches. Anuncio parroquial, mañana haremos la rifa de 2 afiches de tángaras, entonces para que estén atentos a cómo va a ser la dinámica de la rifa. A todos, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.